Ahora aprenderás a ser el arquitecto de tu mente y de tu imaginación. La forma correcta de hacerlo se encuentra oculta en los dichos perdidos en el tiempo. Hoy aprenderás que tus pensamientos son realidades en construcción. Descubrirás cómo tu vibración crea tu mundo. Y cómo el yo soy puede abrir o cerrar todos tus caminos. Prepárate. No estás aquí para desear. Estás aquí para crear. Desierto de Thar, frontera de Rajastán, año 1904. Ni una estrella en el cielo. Solo silencio, viento y arena. En el interior de una vieja tienda de campaña, iluminada apenas por el resplandor rojizo de unas brasas, un hombre envuelve sus últimos pensamientos en papel. No era un viajero común. Ni comerciante ni erudito. Se llamaba Aren Bayel y había pasado la mitad de su vida cruzando no solo regiones del mundo, sino regiones de la mente que muy pocos se atreven a explorar. Lo que escribía esa noche no era un diario de viaje. Tampoco era un testamento. Era una confesión interna, destinada no a los ojos del mundo, sino a quienes, alguna vez, se atrevan a mirar hacia adentro. Había vivido muchas vidas en una sola. Había sido soldado, monje, sanador y fugitivo. Pero fue solo en el desierto donde encontró el verdadero rostro del universo. Allí, sin muros, sin relojes, sin ruido, comprendió lo que Hermes Trismegisto había dejado dicho siglos antes. El todo es mente. El universo es mental. No eran palabras decorativas. Eran una fórmula. Una ley. El pensamiento no es una idea flotando en el vacío. Es estructura. Es energía moldeadora. Y lo que sostienes con insistencia dentro de ti, inevitablemente, toma forma en el mundo externo. Aren no lo leyó. Lo vivió. En carne, en alma, en visión despierta. Todo lo que no ves afuera pero sostienes adentro, está esperando su turno para manifestarse. Eso anotó, con mano temblorosa y firmeza de quien ya no necesita pruebas. Esa noche no dejó escritos para impresionar. Dejó coordenadas. No para encontrar un lugar físico, sino para reconocer el punto exacto donde la conciencia se convierte en creadora. Porque la vida que vives no es casual. Es mental. Y todo lo que te ocurre obedece, sin excepciones, al patrón vibratorio de lo que crees, sostienes y temes. No hay guías para esto. No hay rituales obligatorios. Solo hay una puerta, y está en ti. Y cuando te atreves a cruzarla, ya no vuelves a ser el mismo. Aren lo sabía. Y por eso escribió, para quien pueda comprender. No busques a Dios. Sé el canal por el que Dios se exprese. No sigas las huellas de los antiguos. Encuentra lo que ellos encontraron, que todo lo que existe, responde a lo que piensas. Esto no es una historia. Es una advertencia. Y también una oportunidad. Estás entrando en el terreno invisible donde todo comienza. El verdadero mundo. El mundo mental. Con el paso del tiempo comprendí que no fue en un instante donde empecé a morir. Fue lentamente, el día en que aprendí a obedecer sin cuestionar. Pero también entendí que solo se empieza a vivir de verdad cuando uno se atreve a pensar por sí mismo, sin pedir permiso. La mayoría no lo hace nunca. Pasan de la infancia al silencio sin darse cuenta. Pero si has tenido el coraje de observarte, si has sentido esa incomodidad sutil cada vez que fingías encajar, entonces sabes de qué hablo. Hubo un tiempo en el que yo mismo silencié mi voz interna. Me dijeron qué pensar, cómo vestir, a quién amar, qué creer. Y durante un tiempo, obedecí. Hasta que un día, me vi escribiendo pensamientos que nadie me había enseñado. Y fue entonces cuando supe que mi mente, lejos de ser una prisión, podía ser el templo. La tormenta que viví aquella noche frente a Sumatra fue solo una antesala. Lo que vino después fue más silencioso, pero igual de feroz, una revolución interna. Desde entonces, comencé a practicar algo que al principio me parecía ridículo, incluso peligroso. Pensar en voz alta.
Dejar salir las ideas sin corregirlas, sin juzgarlas, sin disfrazarlas. Escribir sin filtros. Visualizar lo imposible. No por romanticismo, sino por supervivencia. Porque descubrí que lo que sostienes en la mente con suficiente claridad empieza a generar vibración. Y donde hay vibración, hay dirección. Y donde hay dirección, hay materia reorganizándose para obedecer. Jesús lo dijo con otras palabras. Todo lo que pidas con fe, creyendo, ya es tuyo. Y Hermes Trismegisto lo enseñó mucho antes. Todo es mente. Todo vibra. Lo semejante atrae a lo semejante. Lo que antes me daba vergüenza, imaginar, visualizar, escribir lo no dicho, se volvió mi salvación. Y entonces entendí por qué pensar libremente ha sido siempre un acto peligroso. Porque una mente libre no se controla. No se esclaviza. No se calla. Y si estás escuchando esto ahora, es porque tú también empezaste a recordar que pensar no es solo imaginar. Pensar es crear. Y lo que sostengas ahora en tu mente será lo que tus ojos vean mañana. El pensamiento no es una sombra. No es un humo que se desvanece. Es energía. Es causa. Y aunque el mundo insista en creer que las cosas simplemente suceden, yo aprendí, en carne viva, que todo lo visible nace primero en lo invisible. Ese pensamiento que repites sin darte cuenta. Esa emoción que no sueltas. Ese miedo que cargas desde hace años. No están quietos. Están trabajando. Están tomando forma. Se están volviendo cuerpo, circunstancia, destino. Por eso este capítulo de mi vida lo llamo así: pensar me destruyó. Pensar me salvó. Porque durante años, pensar libremente me hizo sufrir. Me hizo dudar de todo lo que me rodeaba. Me hizo quedarme sin trabajo, perder vínculos, y sentirme un extranjero incluso entre los que me decían que me querían. Pero fue ese mismo pensamiento, indócil, testarudo, insumiso, el que finalmente me liberó. Y me mostró que la mente no es solo un sitio donde te refugias. Es el reino desde donde gobiernas tu existencia. Si alguna vez pensaste en algo y luego lo viste suceder, no lo ignores. No lo llames coincidencia. Tal vez eso te trajo hasta aquí. Tal vez fue la señal que necesitabas para recordar lo que siempre estuvo activo en ti. El poder invisible del pensamiento. Después de dejar el mar, pasé varios meses en la costa oeste. Dormía en el suelo, escribía sobre papel usado y comía lo que encontraba detrás de los mercados. No me avergonzaba, pero dolía. Dolía ver cómo la esperanza se va apagando lentamente. Cómo la gente deja de esperar por cansancio. Cómo se vuelven obedientes no por elección, sino por agotamiento del alma. Yo también estuve ahí. En ese lugar sin ventanas donde pensar algo mejor parece una pérdida de tiempo. Hasta que ocurrió algo. Un día me crucé con un anciano. Vivía junto a un molino abandonado y casi nunca hablaba. Pero siempre me observaba con una calma que incomodaba. Una mañana le pedí agua. No respondió. Solo me ofreció una taza de madera y me señaló una piedra. Cuando me senté, me dijo una única frase. Tú crees que lo real está afuera. Pero lo real es por dentro. No entendí todo en ese momento. Pero esa noche, en el frío y el hambre, repetí sus palabras como un eco interno. Y entonces ocurrió algo. No en el cuerpo. Ni siquiera en la mente racional. Lo sentí en ese espacio sin nombre que Hermes llamaba el todo. Ese lugar donde uno simplemente sabe, aunque no tenga cómo explicarlo. Por primera vez, sentí que tenía un poder. No uno que se compra, ni uno que se hereda. Uno que siempre estuvo allí, esperando a ser reconocido. Días después conseguí trabajo en una imprenta, limpiando herramientas. No fue suerte. Fue consecuencia. Primero cambió mi energía. Después, mis palabras. Y luego, mi realidad.
Aprendí que el pensamiento siempre emite una frecuencia antes de transformarse en acción. Que las oportunidades no aparecen por azar, sino porque algo dentro de ti empezó a ordenarlas. Este capítulo no es sobre fe ciega. Es sobre reconocimiento. Reconocer que dentro de ti hay un punto firme, un núcleo que jamás fue tocado por el desprecio, la enfermedad o el fracaso. Y cuando te alineas con ese centro, tal vez el mundo no cambie de inmediato. Pero tú ya no caminas igual. Ese fue mi primer contacto con lo que llamo el poder invisible. Y desde entonces, nunca más volví a sentirme solo. Recuerdo que una vez escuché a un predicador decir que los pensamientos eran como sombras, vienen y van. Pero yo sé que no es así. Un solo pensamiento puede perseguirte durante años. Y otro, más alto, puede rescatarte en el instante justo. Fue en otoño, en una pensión barata del noreste, cuando lo confirmé. No tenía papel, ni tinta, ni dirección. Pero me vino el recuerdo de alguien a quien había amado en silencio, años atrás. Entonces, cerré los ojos y le escribí con la mente. Frase por frase. Palabra por palabra. La vi leyéndola. Sintiendo. No esperaba respuesta. Solo quise que esa vibración llegara. 3 días después, un cartero golpeó mi puerta. El mismo que nunca subía las escaleras. Traía una carta. De ella. Y no solo me saludaba. Respondía línea por línea lo que yo había escrito en silencio. Ese día comprendí que los pensamientos no se quedan en la cabeza. Viajan. Golpean puertas. Acarician o hieren. Y lo más inquietante, llegan. Por eso cuando piensas en alguien y esa persona aparece, no es magia. Es ley. Todo lo que sostienes en silencio. Todo lo que repites solo para ti. Todo lo que callas con palabras, pero gritas con tu vibración. Estás siendo enviado. Durante años, envié pensamientos de miedo y escasez. Y eso fue lo que regresó a mí. Hasta que comencé a enviar amor. Certeza. Fe. Y entonces, todo cambió. No siempre obtuve lo que quería. Pero siempre, sin excepción, llegó aquello que vibraba conmigo. Porque el universo no responde a tus palabras. Responde a tu vibración. A eso que sostienes incluso cuando nadie te escucha. A eso que repites en silencio, una y otra vez, hasta que se vuelve parte de tu campo. Así que la próxima vez que pienses en alguien con resentimiento, detente. Estás enviando una daga. Y esa daga, como todo pensamiento, sabe regresar. Y si piensas en alguien con amor, aunque esté lejos, no lo subestimes. Estás enviando medicina. Los pensamientos no desaparecen. Persisten. Vuelan. Y vuelven. ¿Nunca te ha pasado que sientes que alguien te piensa, aunque no lo diga? Que algo invisible te toca, te empuja, te nombra sin voz. Tal vez eso que sientes ahora, al escuchar estas palabras, sea la respuesta de algo que pensé para ti hace muchos años. Porque todo lo que sostenemos por dentro, tarde o temprano, toca el mundo de afuera. Una vez, cuando era niño, observé a un ave romper el cascarón. No lo hizo con fuerza. Lo hizo con insistencia. Y al salir, no se detuvo a pensar si podía volar. Simplemente lo hizo. No entendí por qué, pero algo dentro de mí se abrió. Una certeza sin palabras. Una comprensión sin lógica. Como si cada ser vivo llevara una chispa que no necesita aprobación para desplegarse. Solo necesita confianza. A eso, muchos lo llaman fe. Pero no me refiero a la fe que exigen en los templos. Ni a esa que espera milagros o señales como condición. Hablo de una fe silenciosa, que brota desde lo más profundo. Desde ese rincón invisible donde sabes, sin saber por qué, que algo ya es verdad. Aunque todavía no haya llegado. Descubrí esta verdad mucho después. Estaba enfermo.
solo. En una ciudad que no me conocía. Sin cartas. Sin trabajo. Sin nadie que supiera que existía. Cada noche, acostado sobre un colchón húmedo, empecé a imaginar lo que no tenía. Me veía caminando con firmeza, agradeciendo por cosas que aún no habían ocurrido, sintiéndome libre. No lo hacía por esperanza. Lo hacía porque ya no tenía otra cosa. Y no fue inmediato. Pero una mañana desperté sin fiebre. Y al día siguiente, alguien golpeó mi puerta con una propuesta que terminó sosteniéndome durante meses. ¿Fue casualidad? Tal vez. Pero lo que no fue casualidad fue la paz que sentí antes de que todo cambiara. Esa fue la señal. Porque no esperé a ver para creer. Creí, y por eso lo vi. La fe no es un último recurso. No es una esperanza desesperada. Es certeza vibratoria. Fe es actuar como si ya hubieras recibido. Es sostener la imagen con tanta intensidad que la realidad no tiene más opción que obedecer. Y aun si no llega, la fe te habrá transformado por dentro. Conozco personas que creen tener fe, pero solo tienen expectativas disfrazadas. Siguen creyendo si el resultado los favorece. Pero la fe verdadera no depende del resultado. La fe ya es el resultado. Es vivir como quien ya sabe. Como quien no mendiga, no suplica, no ruega. Solo vibra en esa frecuencia y deja que el universo lo iguale. Tal vez por eso estás aquí. Porque tú también, en algún momento, sentiste esa certeza sin evidencia. Ese presentimiento que no podías explicar. Pero que siempre fue correcto. Y si algo dentro de ti lo está recordando ahora, entonces no estás aprendiendo nada nuevo. Solo estás despertando lo que ya sabías. En la próxima parte, te voy a hablar de algo que descubrí muchos años después. Que cada pensamiento es una oración. Y que incluso cuando no hablas, estás conversando con el universo. Durante mucho tiempo, creí que orar era repetir frases antiguas. Doblar las rodillas. Juntar las manos. Decir palabras que otros escribieron siglos antes. Lo hice por costumbre. Lo hice por miedo. Y después, lo hice por desesperación. Pero fue en una pequeña iglesia de madera, vacía y sin velas, donde descubrí lo que nunca nadie me había dicho. Que la oración real no se dice. Se siente. No tenía intenciones espirituales ese día. Solo buscaba refugio del frío. Me senté en la última banca. No hablé. No pedí. Solo pensé. Pensé en todo lo que dolía. En lo que no entendía. En lo que no sabía cómo nombrar. No pasaron 10 minutos cuando sentí algo que no venía del cuerpo ni de la mente. No fue una voz. No fue una visión. Fue como si el aire se encendiera por dentro. Como si el silencio me respondiera con presencia. Y ahí comprendí. Orar es imaginar con intención. Es sostener con emoción. Es vibrar desde la certeza. Desde entonces, supe que cada pensamiento es una oración. Cuando pensaba con miedo, oraba al miedo. Cuando pensaba en fracaso, honraba al fracaso. Y cuando pensaba con gratitud, aunque no tuviera nada, esa oración abría puertas que antes estaban cerradas. Porque lo que piensas con fuerza, lo que repites en tu mente, lo que sientes al recordar o al anticipar, no es neutro. Es una conversación con lo invisible. Y lo invisible siempre responde. Tu pensamiento es una señal. Y cada señal, como todo lo que vibra, atrae respuesta. La pregunta no es ¿estoy llorando? La pregunta real es ¿a qué estoy llorando cada vez que pienso? Desde que descubrí esto, dejé de suplicar con palabras. Comencé a honrar con pensamientos. Cada mañana, mientras me vestía en una pieza prestada de algún barrio anónimo, me decía en silencio:
Hoy soy guiado. Hoy soy útil. Hoy soy sostenido por algo más grande que yo. Nunca lo pronuncié en voz alta. Pero no hizo falta. El universo no necesita escuchar tu boca. El universo responde a tu campo, a tu vibración, a tu certeza invisible. Así comprendí que la oración no es un acto. Es un estado. Y todo lo que sostienes en ese estado, todo lo que sientes como real, aunque aún no haya ocurrido, termina tomando forma. No porque lo exijas, sino porque lo sembraste en el único lugar donde nace lo real, en tu pensamiento. Y si has llegado hasta aquí, tal vez puedas mirar hacia atrás y darte cuenta de todas las veces en que oraste sin saberlo. De todas las veces en que el universo te respondió, aunque no hubieras juntado las manos. Y si una de esas respuestas te cambió la vida, no la escondas. Compártela. Porque eso también es orar. Expandir la luz que alguna vez te salvó. En el siguiente capítulo descubrí una verdad que me sacudió más que cualquier tormenta. No atraes lo que deseas. Atraes lo que eres. Durante años creí que la vida era una ruleta. Que los afortunados nacían con estrella. Y los demás simplemente tenían que conformarse. Pero trabajando como jornalero en un viñedo del sur de Italia, observé algo que nunca olvidé. Dos hermanos. Misma sangre. Misma infancia. Mismos recursos. Uno repetía frases como: eso es imposible para mí. Nada me sale bien. Incluso en días prósperos se anticipaba al fracaso. El otro no hablaba mucho, pero había en él una calma. No fingía grandeza, pero caminaba como quien ya recibió lo que necesitaba. 10 años después, el primero seguía saltando de crisis en crisis, arrastrando consigo una nube que parecía no abandonarlo nunca. El segundo tenía un negocio simple, una familia serena y una paz que no se podía comprar. Al revisar mis cuadernos de esa época, descubrí que yo mismo estaba escribiendo, sin saberlo, el guión de mi realidad. No con lo que pensaba de vez en cuando, sino con lo que sostenía sin pausa, día tras día. Cuando uno se cree pequeño, atrae vínculos que lo empequeñecen. Cuando cree que el dinero escasea, rechaza oportunidades aunque las tenga frente a los ojos. Cuando cree que el amor duele, busca, sin saberlo, a quien se lo confirme. Y no es castigo. Es espejo. La mente es un imán. Pero no atrae lo que deseas superficialmente. Atrae lo que aceptas como identidad. Por eso no basta con desear abundancia si en tu interior sigues vibrando como quien teme perderlo todo. Ni sirve pedir amor si te sientes indigno de recibirlo. El universo no responde a tus palabras. Responde a tu vibración silenciosa. Lo confirmé durante una época en que todo parecía ir mal. Nada fluía. Me culpaba. Me comparaba. Me criticaba. Y el mundo respondía con la misma hostilidad que yo me enviaba a mí mismo. Hasta que me detuve. No para cambiar al mundo, sino para observar qué estaba permitiendo dentro de mí. Y cuando cambió ese diálogo, el mundo, lentamente, empezó a cambiar también. Ese fue el día en que entendí algo que jamás me enseñaron en la escuela, ni en la religión. Tu vida no responde a lo que pides. Responde a lo que tú crees que mereces. Y merecer no es arrogancia. Es reconocimiento. Tú atraes según tu frecuencia. Y tu frecuencia no se oculta. Ni al universo. Ni a ti mismo. En el siguiente capítulo te contaré cómo descubrí que las cadenas más fuertes no se ven. Y que romperlas no requiere fuerza, sino una decisión. Hay cárceles con barrotes. Y hay cárceles hechas solo de pensamiento. Y aunque nadie te encierre físicamente, puedes pasar la vida entera encerrado dentro de ti. Yo viví años así, encadenado a ideas que no eran mías,
convicciones que otros sembraron cuando aún no sabía cómo defenderme. Mi padre solía repetir: el que nace pobre, muere pobre. Nunca se lo discutí. Pero esa frase echó raíces. Cuando quise emprender, oí su voz. Cuando quise pedir algo mejor, lo volví a escuchar. Y cuando la vida me ofrecía una puerta, yo mismo la cerraba, convencido de que no me correspondía. No eran cadenas de hierro. Eran ideas. Y esas son las que más tiempo tardan en romperse. Fue en Valparaíso, hace ya muchos años, donde rompí la primera de esas cadenas invisibles. Había conseguido un pequeño trabajo como corrector de pruebas en una imprenta antigua, pero el salario apenas alcanzaba para comer una vez al día. Una noche, mientras acomodaba los folletos en una mesa de metal oxidado, encontré una nota clavada entre las páginas de un libro viejo. Decía: tu mente cree que estás encerrado, pero la puerta nunca tuvo llave. No supe quién la había escrito. Pero esas palabras me atravesaron. Como un rayo mudo. Me quedé mirando esa hoja con los dedos temblorosos y una sola pregunta me vino a la cabeza. ¿Y si no soy pobre, sino que estoy pensando desde la pobreza? Esa noche, por primera vez en años, escribí en mi cuaderno una frase que no esperaba creer, pero que necesitaba sembrar. Soy libre de elegir lo que pienso. Y mis pensamientos ya no me llevarán al mismo lugar. No cambió el mundo, pero cambió mi energía. Y al poco tiempo, comenzaron a llegar oportunidades que antes ni siquiera podía percibir. Lo confirmé una y otra vez en otras personas. No están atadas por las circunstancias, sino por frases que aceptaron como verdades sin haberlas cuestionado jamás. No soy suficiente. El dinero es sucio. El amor siempre duele. Ya es tarde para mí. Nadie me valora. Cada una de esas frases es una cadena mental. Y mientras la repitas, seguirás obedeciéndolas sin darte cuenta. Pero así como fueron sembradas, también pueden ser arrancadas. La llave es la conciencia. Darte cuenta. Pillar el pensamiento justo cuando asoma. Y reemplazarlo, incluso si al principio no lo crees. Porque cuando repites el nuevo pensamiento con firmeza, cuando lo sostienes como una nueva vibración, el mundo no tiene más opción que adaptarse. La libertad no comienza afuera. Comienza con una idea nueva que tenga el valor de desplazar a la vieja. Una idea como esta. Ya no pienso desde el miedo. Ahora pienso desde la elección. Y si tú estás aquí, escuchando esto, es porque ya comenzaste ese proceso. Tal vez aún no lo veas reflejado afuera. Pero créeme, por dentro, ya rompiste una cadena. Y eso lo cambia todo. A veces, el universo no grita. Susurra. Pero si estás demasiado ocupado forzando las cosas, no lo vas a oír. Yo lo aprendí tarde. Después de muchos intentos desesperados. Después de empujar puertas cerradas. De exigir resultados inmediatos. De golpearme contra la realidad como un toro ciego. Un invierno brutal, sin hogar. Trabajé descargando bolsas de carbón en un muelle del sur. Las manos se abrían por el frío. Las uñas sangraban. Dormía sobre madera húmeda y cada mañana me levantaba con la misma pregunta. ¿Hasta cuándo? Y sin embargo, esa rutina me enseñó lo que ninguna escuela me dio. No porque buscara aprender, sino porque, finalmente, me rendí. No al dolor, sino al control. Solté la necesidad de empujar. Y fue al soltar que todo comenzó a moverse. Un día, mientras cargaba los sacos, un hombre me reconoció. Un editor que había cruzado palabras conmigo años atrás. Me ofreció escribir una columna pequeña. No era mucho. Pero fue un puente. Un puente que no vi mientras lo buscaba desesperadamente. Pero que ya se estaba formando bajo mis pies. Y ahí entendí. La vida no responde a la fuerza.
Responde a la frecuencia. Cuando actúas desde el control, cierras los caminos. Cuando actúas desde la fe, los caminos se abren. Vi esto en mí. Y lo vi en otros. Personas que dejaron de cavar túneles y empezaron a esperar desde el centro. No esperando con ansiedad. Esperando desde la calma. Porque cuando emites desde la certeza, cuando sueltas el cómo y te alineas con el cuándo, el universo responde con más belleza de la que podrías haber imaginado. El puente que buscas no se ve con los ojos. Se cruza con vibración. Y cada paso dado desde la certeza te lleva exactamente hacia donde tu energía ya pertenece. Así descubrí que la manifestación no es empujar. Es alinear. Y permitir. Si todo se retrasa, si la vida parece bloquear tus pasos, tal vez no sea momento de hacer más fuerza, sino de cerrar los ojos, bajar los brazos y confiar. Porque el puente ya se está formando. Y cuando lo cruces, entenderás que nunca estuviste solo. En el próximo capítulo voy a contarte algo que transformó para siempre mi vida. Dormir como si ya fuera. Y despertar distinto. Hay días donde el mundo no te deja entrar. Las puertas están cerradas. Las oportunidades parecen mudas. Los ánimos están agotados. Pero la noche abre otra dimensión. Yo lo descubrí cuando no me quedaba nada, excepto la imaginación. Dormía detrás de un taller de encuadernación, en un rincón con olor a tinta y humedad. Un saco de café era mi almohada. Y el frío, mi única certeza. Cada noche, justo antes de que el sueño me venciera, no pedía. Imaginaba. Pero no como deseo lejano, sino como presente vivido. Me veía escribiendo en una habitación cálida, con ropa limpia, recibiendo pagos, entregando manuscritos, sintiendo paz. No lo hacía para convencer al universo. Lo hacía para convencerme a mí mismo. Las primeras noches fueron un esfuerzo. Mi mente me devolvía la suciedad del piso, el frío en los huesos, la falta. Pero después esa práctica empezó a sentirse como hogar. Y ahí entendí. Estaba sembrando en el único terreno fértil que aún me quedaba. Mi subconsciente. Y entonces, ocurrió. Semanas después, mientras tomaba café en una estación olvidada del sur de México, un editor me escribió. Me ofrecía una columna fija. Un espacio pequeño, pero real. Un comienzo. No fue magia. Fue consecuencia. Yo ya me había convertido en escritor antes de que el mundo me llamara así. Dormí como si ya fuera. Y desperté distinto. Porque el estado mental con el que te duermes es el mensaje más poderoso que le entregas al universo. Durante el sueño, tu mente consciente se apaga. Y lo que sostenías como verdadero queda sembrado en lo más profundo. En el terreno fértil del subconsciente. Desde ahí, la realidad empieza a reorganizarse. Si duermes con miedo, cultivas caos. Si duermes con fe, siembras orden. No importa lo que ocurrió durante el día. La noche es un renacer silencioso. Y tú tienes el derecho y el poder de decidir con qué vibración te vas a acostar. Por eso, desde entonces, cada noche, sin importar el dolor o el fracaso del día, cierro los ojos con gratitud. Me siento, aunque sea por un instante, como si ya estuviera allí. Donde aún no llegué físicamente, pero donde mi alma ya habita. Y al despertar, el mundo me trata distinto. Porque yo ya no soy el mismo. Durante años me hablaron de Dios como si fuera un juez distante. Alguien allá arriba, inaccesible, severo, rodeado de reglas. Me dijeron que necesitaba portavoces, templos, rituales, para acercarme. Y yo, que crecí con hambre y vacío, me preguntaba en silencio,
¿Y si Dios no está tan lejos como dicen? ¿Y si no está allá arriba, sino aquí? Dentro de lo que pienso, de lo que siento, de lo que vibro. Lo comprendí una tarde, en un bosque al norte de Quito. Mientras caminaba entre hojas secas. No hubo voces. No hubo luces celestiales. Solo una sensación suave. Como si el viento, los árboles y el silencio me dijeran sin palabras: yo no estoy allá. Estoy en ti. Desde entonces, comencé a mirar mis pensamientos con otros ojos. Cada vez que pensaba con miedo, sentía que Dios se alejaba. Pero cada vez que elegía el amor, la certeza o la gratitud, la distancia desaparecía. Y entendí que no era Dios quien se alejaba. Era yo quien apagaba mi conexión con Él. Con lo divino. Con lo esencial. Dios, comprendí, no es una figura externa. Es conciencia pura. Es el yo soy. Es presencia viva. No tiene forma, pero lo forma todo. No castiga, pero refleja. No impone, pero responde. Y lo más sagrado, vive en ti. No en tu religión. No en tu apellido. No en tus méritos. Vive en tu vibración más profunda. Cuando eliges confiar sin garantías. Ahí está. Cuando eliges perdonar aunque te duela. Ahí está. Cuando eliges agradecer aunque falte. Ahí está. Dios no es una figura que se gana. Es una frecuencia que se recuerda. Y cuando te alineas con esa frecuencia, el mundo no se convierte en un paraíso. Pero tu percepción sí. Y eso lo cambia todo. Entonces, ya no pides, reconoces. Ya no suplicas, sintonizas. Ya no repites frases vacías. Hablas con tu estado interno. Eso es oración. Eso es conexión. Eso es Dios en movimiento dentro de ti. Y si esta idea te incomoda, está bien. A mí también me incomodó. Pero si algo dentro de ti se expandió al oírla, entonces tal vez no acabas de aprender algo nuevo. Acabas de recordar algo antiguo. Hay deseos que vienen del ego. Otros, del miedo. Pero algunos deseos nacen del alma. Durante mucho tiempo creí que desear era debilidad. Que el deseo era un veneno. Un capricho a vencer. Me enseñaron a temerlo. A reprimirlo. A ignorarlo. Pero cuanto más lo negaba, más fuerte se volvía. Como una llama que, por más que tapes, sigue buscando por donde arder. Hasta que un día, lo entendí. No todos los deseos nacen de la carencia. Algunos nacen del alma. Del recuerdo de lo que ya eres capaz de ser. Estaba en un café de carretera, al sur de Ecuador. Tenía apenas unas monedas para un té. Escribía en un cuaderno a medio llenar. Cuando un hombre desde otra mesa me preguntó qué anotaba. Le respondí: no lo sé. Él sonrió y dijo algo que marcó mi vida. Cuando el deseo es más grande que el miedo, ya no te pertenece. Es una orden del universo. No entendí todo en ese momento. Pero esa noche escribí como si algo más me dictara. Y lo que salió no era yo. Era otra voz a través de mí. Entonces comprendí. Algunos deseos no los eliges tú. Ellos te eligen a ti. Te persiguen. Te inquietan. Te despiertan. Y no se van. Hasta que les haces caso. O hasta que los reprimes tanto, que terminan enfermándote por dentro. Los deseos del alma no gritan. Susurran. Pero una vez que los escuchas, te persiguen hasta que los encarnas. No son promesas vacías. Son llamados. Y cuando el deseo es verdadero, no aparece para distraerte. Aparece para recordarte quién viniste a ser. Desde entonces comencé a prestar atención a los deseos que me despertaban sin explicación.
A las visiones que surgían mientras barría los pisos de un taller. A las ideas que no podía sacar de mi mente aunque nadie más las entendiera. Y descubrí algo revelador. El deseo auténtico no es ego. El deseo auténtico es instrucción divina. Hoy quiero decirte esto. Si hay algo que no puedes dejar de soñar, algo que te vuelve, que te llama, que te enciende, no lo ignores. No lo reduzcas a una fantasía. Tal vez no lo elegiste tú. Tal vez ese deseo te eligió a ti. Y al seguirlo, no estarás persiguiendo algo fuera de ti, sino regresando a ti mismo. En el próximo momento te contaré algo aún más poderoso. El instante en que dejé de desear. El instante en que me rendí por completo. Y fue ahí donde comprendí todo. No fue en un templo, ni en una meditación profunda, tampoco en una conversación trascendental. Fue en una tarde cualquiera, gris, sin promesas. Estaba sentado en una silla vieja de madera, mirando cómo el viento jugaba con las hojas secas en el suelo. Y por primera vez en mi vida, no deseaba nada. No ansiaba dinero, ni amor, ni reconocimiento. Ni siquiera paz. Solo estaba presente, consciente, silencioso. Durante años perseguí cosas, metas, sueños que me quemaban el pecho. Creí que cuanto más deseara, más lograría. Que cuanto más lograra, más completo sería. Pero esa tarde, no sentía necesidad de cambiar nada. No porque lo tuviera todo, sino porque algo dentro de mí se había rendido con dulzura. Y en ese instante sentí algo que jamás había experimentado. Una expansión sin nombre. Una comprensión sin palabras. Una certeza sin razón. No hay nada que buscar. Porque ya eres. Porque ya estás. Porque todo lo que necesitas ya vive en tu interior. Comprendí que el deseo que nace del miedo encierra. Pero cuando el deseo desaparece, no te deja vacío. Te deja libre. Libre para ver. Libre para ser. Libre para recordar. Y en ese espacio donde no quieres nada, recibí más claridad que en todos los libros y caminos recorridos. Comprendí que la mente, en su estado natural, no es un campo de batalla. Es un espejo. Y cuando dejas de agitarla con expectativas, te muestra el reflejo más puro de tu ser. No el personaje. No el rol. No la historia. Sino el ser consciente, eterno, presente, que está detrás de todo pensamiento. Ese día no recibí respuestas. Pero ya no las necesitaba. Porque ya no había preguntas. Solo un silencio tan vasto, que podía sostenerlo todo, sin romperse. Y en ese silencio, lo supe. Mi valor no está en lo que logro, ni en lo que tengo, ni en lo que otros opinan. Mi valor está en quien soy cuando no deseo nada, cuando solo respiro, cuando simplemente soy. Y si alguna vez vuelves a ese lugar, no temas. No lo confundas con vacío. Ahí donde no hay hambre, donde no hay urgencia, donde no hay necesidad, ahí está Dios. Ahí estás tú. Y ahora que este viaje está llegando a su fin, quiero dejarte un último reconocimiento. Una verdad que, si decides abrazarla, puede cambiar tu forma de vivir para siempre. Durante años fui muchas cosas. Fui marinero. Fui mendigo. Fui escritor frustrado. Soñador empedernido. Filósofo accidental. Fui un hombre con hambre en el cuerpo y tormentas en la mente. Fui Elías Mercer. Eso decía el papel. Eso decía el mundo. Pero no fue hasta los últimos años de mi vida, cuando las etiquetas comenzaron a caer, cuando las metas dejaron de importar, cuando el personaje se desvaneció,
que comprendí algo simple, antiguo y poderoso. No soy Elías Mercer. Soy. Yo soy. No es una frase bonita. Es la llave. Es la raíz de todo. Cada vez que dices, yo soy pobre, yo soy torpe, yo soy inútil, estás invocando una creación. Y cada vez que dices, yo soy paz, yo soy luz, yo soy sabiduría, estás recordando tu origen. No necesitas adornarlo. No necesitas justificarlo. Ni siquiera necesitas creerlo al principio. Solo necesitas decirlo con presencia. Sostenerlo con intención. Encarnarlo con amor. Porque el yo soy no es solo lenguaje. Es dirección. Es energía pura. Es la semilla desde la cual brota todo tu universo. Cuando descubrí esto, dejé de pelear con mi pasado, de justificar mi presente, de temerle al futuro. Simplemente me convertí en presencia viva. Ya no digo, soy escritor, soy buscador, soy sabio. Solo digo, yo soy. Y desde ahí, dejo que la vida se moldee. Tal vez tú también has sido muchas cosas. Has cargado nombres, etiquetas, heridas. Pero si pudieras soltarlas todas y simplemente ser, ¿qué descubrirías? No tienes que responderlo ahora. Solo siéntelo. Porque cuando recuerdes que eres conciencia pura, cuando reconozcas que no eres el rol, ni la historia, ni el cuerpo, sino el ser que elige cada instante, entonces, como yo, ya no necesitarás escribir más libros. Porque te habrás convertido en el libro. Un libro vivo. Una mente despierta. Un alma que ya no pregunta. Porque sabe. Y si te queda una sola frase de este viaje, que sea esta. Tus pensamientos son cosas. Y tú eres el pensamiento consciente de un universo que decidió experimentarse a través de ti. Yo no soy Elías Mercer. Soy. Y tú también. Gracias por recordar conmigo. Ahora sabes que este no es solo el final de un relato. Es el eco de sabidurías olvidadas, perdidas en los pliegues silenciosos del tiempo. Y ahora recordadas. Cada palabra que resonó en tu mente, cada imagen que se formó en tu corazón, es parte de un conocimiento más antiguo que cualquier civilización. El conocimiento que enseña que todo es mente. Todo vibra. Todo fluye. Así lo enseñó Hermes Trismegisto en el Kybalión. Y así sigue latiendo, silenciosamente, en cada uno de nosotros. Hoy, has caminado junto a nosotros por este sendero. Has tocado el principio de correspondencia. Has sentido el principio de vibración. Has rozado el poder infinito del yo soy. Nada externo podrá jamás sustituir este saber. Porque no está afuera. Está dentro de ti. Recuerda. Cada vez que pienses conscientemente, cada vez que sientas como si ya fueras, estás honrando el acto más sagrado de todos. Crear. Por eso, si algo de este viaje ha resonado en ti, te invito a que escribas en los comentarios. Yo soy el arquitecto de mi destino. Cada comentario consciente fortalece esta red silenciosa de almas despiertas. Cada palabra tuya es un acto de creación. Y si sientes que algo dentro de ti despertó, no dejes que el olvido lo duerma de nuevo. Vuelve a escuchar este audio. 1, 2, 3 veces. Cada escucha revelará nuevas verdades. Porque, como enseñan los sabios, el oído espiritual no escucha desde la mente, sino desde el alma. Y el alma entiende a su propio ritmo. Si deseas seguir aprendiendo antiguas enseñanzas espirituales, dale like y suscríbete. Un saludo consciente para todos.